Capítulo 9. La primera etapa del examen de mago de primera clase comenzó con Genao dirigiéndose a los examinandos frente al gran bosque. El ambiente era tenso, lleno de anticipación e inquietud. Genao se encontraba en el centro, sosteniendo una jaula de pájaros en sus manos. Detrás de él, Sense se apoyaba con indiferencia contra un pilar, observando el lugar con su aguda mirada como un halcón. Bienvenidos a la primera etapa del examen, comenzó Genao con voz tranquila pero autoritaria. Cada uno recibirá una jaula como esta. La levantó ligeramente para enfatizar. Su tarea es simple. En 3 días, deben capturar un ave muy específica. No cualquier ave, claro está. El ave en cuestión es rara, mágica y escurridiza. Se llama pluma celestial. Deben encontrar y asegurar una dentro de la barrera que rodea el bosque de la gran serie de magos. Murmullos de entusiasmo resonaron entre la multitud. Muchos examinados se miraron entre sí, evaluando a sus competidores. Genao levantó una mano, silenciándolos. Esta etapa no se trata solo de magia. Se trata de supervivencia, ingenio y trabajo en equipo. Cada equipo está solo. Y recuerden, sin que todos los miembros de su equipo estén presentes con un pájaro, todo el equipo fracasa. Sin excepciones. Miró a Naruto. Bueno, casi sin excepciones. El señor Uzumaki es un equipo de un solo hombre. Debe asegurar el ave él solo para pasar esta etapa. Naruto sonrió, levantando el pulgar. No hay problema. Lo atraparé antes de comer. Varios participantes rieron disimuladamente. Ubel, de pie cerca del fondo con Ferniland, levantó la mano con pereza. ¿Podemos robarles a otros que ya hayan cazado un pájaro? Un tenso silencio siguió a su pregunta. Genao entrecerró los ojos ligeramente, pero asintió. Sí. Puedes. Ubel sonrió con sorna, su aura irradiaba sed de sangre. ¿Y podemos hacer algo para conseguir las aves? La mirada penetrante de Sense se posó en Genao, quien se detuvo un momento antes de responder. Sí. Lo que sea. Esa sola palabra envió una ola de inquietud a través de los examinados. La sonrisa de Ubel se ensanchó mientras observaba a su competencia como un depredador evaluando a su presa. Por supuesto, añadió Genao, con la voz cada vez más fría, el bosque también tiene sus propios peligros. La barrera creada por serie está diseñada para poner a prueba tu resiliencia. Más allá de los desafíos naturales del terreno, hay bestias mágicas, trampas y otras sorpresas. Así que, ten cuidado. Dicho esto, Sensei y Genao distribuyeron las jaulas. Cada equipo recibió una. La runa de la jaula brillaba tenuemente al armonizar con la firma de maná del examinado. Mientras se preparaban para partir, Genao volvió a hablar. Recuerda, esta es una prueba de tus habilidades como mago. No pienses ni por un instante que la fuerza bruta o la astucia por sí solas te ayudarán. La pluma celestial no es un ave común. Detecta las malas intenciones y evadirá a cualquiera que se acerque con hostilidad. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. Ahora, síganos al bosque. El grupo fue escoltado hasta el bosque, una vasta extensión encantada rodeada por una barrera invisible. El aire vibraba con magia, y los árboles se alzaban como antiguos centinelas. La barrera brillaba tenuemente, testimonio de la inigualable habilidad de serie como mago. Naruto lo miró con asombro, con sus ojos verde jade brillando. Este lugar es enorme. ¿Cómo vamos a encontrar un pajarito en todo esto? Siendo inteligente, dijo Fern, ajustándose las gafas. Ubel se crujió los nudillos, sin borrarse la sonrisa. O quitándoselo a alguien más. Inténtalo y te sacaré del examen, respondió Fern con tono gélido. Antes de que la tensión aumentara aún más, Genao aplaudió. Aquí es donde empezarás. La barrera te mantendrá dentro de los límites del bosque. Si intentas irte o no regresas con el ave en 3 días, estás descalificado. Buena suerte. Los examinados fueron liberados en el bosque y cada grupo se dispersó en diferentes direcciones. Naruto se ajustó la túnica y agarró con fuerza su jaula. Muy bien, pajarito, prepárate. Te atraparé y sacaré una buena nota en el examen. Eres un idiota demasiado confiado, murmuró Kane mientras su grupo pasaba junto a él. Mientras tanto, Ubel lanzó una última mirada depredadora a Naruto antes de desaparecer entre los árboles con Land y Fern. Cuando el bosque los engulló, el verdadero examen comenzó. La carrera por la pluma celestial había comenzado, y sin más reglas que obtener el ave, las alianzas se pondrían a prueba, la confianza se rompería y la supervivencia se convertiría en la máxima prioridad. Naruto se agachó, sus penetrantes ojos verde jade clavados en las brillantes plumas de la pluma celestial, posada con gracia en una rama alta.
Brillaba tenuemente bajo la luz del sol, y su belleza etérea casi se burlaba de él. Se crujió los nudillos, con una sonrisa decidida extendiéndose por su rostro. Muy bien, pajarito, murmuró en voz baja, con la voz llena de confianza. Veamos si puede ser más astuto que el futuro Hokage. Con un repentino estallido de energía, Naruto se lanzó hacia adelante, con su túnica ondeando salvajemente. Extendió la mano hacia el ave, pero justo cuando sus dedos rozaron el aire cerca de su cola, ¡zas! La pluma celestial despegó, dejando un remolino de chispas doradas a su paso. Naruto apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento cuando la ráfaga de viento lo golpeó, lanzándolo hacia atrás. Cayó al suelo desgarbado, cayendo de bruces sobre un montón de hojas. ¡Maldición! Naruto se incorporó, escupiendo un bocado de hojas y ramitas trituradas. ¿Cómo es tan rápido? Se supone que soy el más rápido aquí. La pluma celestial, ahora un punto brillante en la distancia, emitió un agudo chirrido que sonó sospechosamente como una risa. Naruto miró fijamente la silueta del pájaro que se desvanecía. ¿Oh, te crees gracioso? Bueno, ya veremos quién se ríe cuando te pille. Se sacudió el polvo y respiró hondo, repasando mentalmente las instrucciones de Genao. El pájaro percibe malas intenciones y evita la hostilidad. De acuerdo, murmuró, entrecerrando los ojos. La velocidad por sí sola no basta. Es hora de ser creativo. Los miembros de su grupo sabían que podía hacer el Rasengan, pero un ninja siempre debe tener técnicas secretas bajo la manga. De pie, Naruto formó una señal con la mano, cruzando los dedos con destreza. Jutsu de múltiples clon de sombra. Su intención era convocar una docena de clones como máximo. En cambio, el claro explotó de actividad cuando aparecieron cientos de Narutos idénticos, cada uno gritando o tropezando con el otro. ¿Qué demonios? Gritó Naruto, boquiabierto. ¿Por qué estoy rodeado de gente en todo el bosque? El caos fue inmediato. Oye, cuidado. Me estás pisando el pie. ¿Tu pie? Estás sentado sobre mi cabeza. Deja de empujar, idiota. Yo llegué primero. Naruto se dio una palmada en la frente, gimiendo. Oigan. Tranquilos todos. Un clon gritó. Cálmate. Tú eres el que hizo esto. Sí, ¿de quién fue la idea de que fuéramos tantos? Uf, mi chakra está completamente destrozado. ¿Cómo es que funcionamos siquiera? Naruto se subió a una rama alta, silbando con fuerza. Oye. Cállate. El mar de clones se congeló, y su parloteo se extinguió al instante. Cientos de rostros idénticos se volvieron hacia él, con expresiones que mezclaban confusión y fastidio. Naruto se aclaró la garganta. Bueno, mira. Todos sabemos lo que pasó aquí. Mi chakra se convirtió en mana o lo que sea, y ahora que he creado una docena de clones significa que accidentalmente hice, bueno, demasiados. ¿Entendido? Los clones intercambiaron miradas y asintieron de mala gana. Bien, dijo Naruto, cruzándose de brazos. Ahora concentrémonos. ¿Recuerdas lo que Kakashi-sensei me enseñó sobre los clones de sombra? ¿Sí? Corearon los clones, su voz colectiva tan fuerte que los árboles temblaron. Naruto hizo una mueca, tapándose los oídos. Caray, uno a la vez. En fin, los clones transfieren sus recuerdos al disiparse, ¿verdad? Los clones asintieron nuevamente. Así que este es el plan, continuó Naruto con voz llena de confianza. Dispérsense. Cada uno busque al pájaro. Acérquense lo más posible y, cuando vuele, dispérsense. Así, averiguaremos su dirección. Una vez que lo tengamos acorralado, lo rodearemos en un círculo enorme para que no pueda escapar. ¿Entendido? Los clones lo miraron con sospecha, frunciendo el ceño de forma idéntica. ¿Desde cuándo eres tan inteligente? Preguntó finalmente uno de ellos. Naruto se hinchó de indignación y se puso las manos en las caderas. ¿Qué significa eso? Siempre he sido listo. Ahora deja de perder el tiempo y muévete. Con un encogimiento de hombros colectivo, los clones giraron y se dispersaron, creando una enorme onda en el bosque. Las hojas revoloteaban a su paso mientras se dispersaban en todas direcciones. Desde las sombras, bestias mágicas acechando entre los árboles observaban en un silencio atónito, con sus ojos brillantes rastreando a las innumerables figuras vestidas de blanco que pululaban por el bosque. Incluso la pluma celestial, posada a lo lejos en otra rama, pareció dudar, entrecerrando sus brillantes ojos dorados mientras se preparaba para la inminente tormenta de caos. 30 minutos después, Naruto se agazapó en una rama alta. Sus ojos verde jade brillaban con una mezcla de determinación y picardía mientras observaba el extenso bosque que se extendía a sus pies. Un tenue destello le llamó la atención.
Un destello dorado que se deslizaba entre los árboles. Ese pájaro llevaba horas burlándose de él, pero ahora era hora de jugar. Muy bien, pajarito, murmuró, crujiendo los nudillos. A ver qué tal me manejas. A lo lejos, un clon solitario divisó el brillo revelador de las plumas del pluma celestial. Su voz resonó como un grito de guerra. Lo encontré. El clon se abalanzó sobre el ave con precisión ninja, con las manos extendidas. Pero tal como se esperaba, el pájaro se alejó rápidamente, más rápido que un rayo, sin dejar nada más que una ráfaga de viento y una bocanada de humo mientras el clon se disipaba. Naruto sonrió con sorna al recordarlo, y una imagen nítida de la trayectoria del ave inundó su mente. ¿Al noreste, eh? Entendido. Ajustó su posición, saltando de rama en rama con soltura, mientras su túnica blanca ondeaba tras él como un rastro fantasmal. A lo lejos, otro clon gritó. Ahí está. Antes de repetir el mismo intento fallido. Una vez más, la pluma celestial desapareció, dejando a Naruto con otro recuerdo. Ahora va hacia el este, murmuró Naruto, con una sonrisa aún más amplia. Intentas zigzaguear, ¿verdad? ¡Qué mono! A medida que se desarrollaba la persecución, el bosque se convirtió en un campo de batalla de estrategia y persistencia. Surgieron clones, cada uno corriendo hacia la escurridiza ave, solo para ser disipado en instantes. Sin embargo, cada fracaso acercaba a Naruto a descifrar el patrón de la criatura. Un clon intentó una táctica diferente, lanzar kunai para crear una trampa similar a una red. Otro lanzó un lazo de cuerda. Ambos fracasaron estrepitosamente, ganándose solo los chirridos burlones de la pluma celestial mientras esquivaba sin esfuerzo. Vaya, qué estilo tiene este pájaro. Murmuró Naruto, saltando sobre una rama baja. Pero yo también. Mientras tanto, al otro lado del bosque, otros candidatos estaban paralizados por la confusión y el asombro. A donde quiera que miraban, veían destellos de túnicas blancas y cabello rojo intenso mientras los clones de Naruto corrían entre los árboles como espectros. ¿Qué carajo está haciendo? Susurró un candidato con los ojos muy abiertos. Otro candidato meneó la cabeza y murmuró. No lo sé, pero sea lo que sea, está funcionando. Incluso Fern y Frieren, que estaban observando desde la distancia, no pudieron ocultar su sorpresa. Frieren arqueó una ceja. Es sorprendentemente ingenioso. La Wine se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. ¿Ingenioso? Es ridículo. ¿Quién hace tantos clones? Land inclinó sus gafas. Su técnica de clonación podría ser mejor que la mía. El bosque estaba lleno de movimiento. Los clones de Naruto se coordinaban al unísono, gritando estrategias una y otra vez. Arrinconarlo cerca del río. No, se dirige hacia los acantilados. Bloquéenlo ahí. Que alguien se ponga por encima de esto. Los clones comenzaron a trabajar en conjunto, saltando entre los árboles para cortar las rutas de escape, formando barreras de cuerpos y pura determinación. Algunos clones actuaron como señuelos, lanzándose de cabeza hacia el ave para obligarla a entrar en espacios más reducidos. Otros permanecieron en los bordes, rastreando sus movimientos y transmitiéndole la información a Naruto. Finalmente, la pluma celestial cometió un error poco común. Se adentró en un claro rodeado de árboles imponentes, un lugar aparentemente perfecto para evadir la persecución, pero que la dejaba vulnerable. La sonrisa de Naruto se expandió de oreja a oreja mientras se agachaba en una rama alta con vistas a la escena. Muy bien, equipo, susurró, dirigiéndose al mar de clones reunidos abajo. Aquí está. Rodeen el claro, bloqueen todas las salidas y manténganlo en tierra. Recuerden, no lastimamos al pájaro, solo lo superamos en inteligencia. Los clones asintieron con expresión seria. Entendido, jefe. En un instante, el claro se transformó en una emboscada coordinada. Los clones rodearon el perímetro, formando una cadena humana para impedir que el ave escapara. Otros se dirigieron a los árboles, situándose por encima del dosel. La pluma celestial vio alarmada, revoloteando de un lado a otro al darse cuenta de que la red se cerraba. Vamos, vamos, vamos. Gritó Naruto, entrando en acción. Los clones se movían como una máquina bien engrasada. Un equipo se abalanzó sobre el ave, obligándola a virar a la izquierda. Otro grupo surgió de las sombras, redirigiéndola hacia el centro del claro. Arriba, los clones caían como una lluvia desde los árboles, cortándole la ruta de escape. La pluma celestial, a pesar de su velocidad, se vio atrapada. Chillaba frenéticamente, describiendo espirales cerradas en busca de una abertura. Pero no la había. El ejército de Naruto había cubierto cada rincón.
Encaramado en una rama justo encima del pájaro, Naruto sonrió con sorna, con el maná arremolinándose en su mano. Eres rápido, pequeño. Eso te lo concedo. Pero en persistencia, no tienes nada que hacer conmigo. Saltó de su percha, con la palma de la mano brillando de energía. El Rasengan en su mano giró ferozmente, su poder crepitando en el aire. Pero justo antes del impacto, Naruto desactivó la técnica, girando en el aire para agarrar al ave. La pluma celestial graznó sorprendida cuando las manos de Naruto se cerraron suave pero firmemente alrededor de su cuerpo resplandeciente. Sus plumas brillaron débilmente, pulsando con magia residual al darse cuenta de que había sido atrapada. Naruto aterrizó con gracia, sosteniendo al pájaro triunfante. ¡Ja! Te pillé. Gritó, y su voz resonó por el bosque. Los clones circundantes estallaron en vítores y sus voces fueron un rugido ensordecedor de victoria. ¡Guau! El jefe lo logró. Te dije que lo atraparíamos. Soy increíble. Dijo un clon, inflando el pecho antes de darse cuenta de que el original había hecho todo el trabajo. O sea, somos increíbles. Naruto puso los ojos en blanco, riendo entre dientes. Bueno, tranquilos. El trabajo no termina hasta que este pequeñín esté en la jaula. Mientras aseguraba cuidadosamente la pluma celestial en su jaula, los clones comenzaron a dispersarse, y sus recuerdos volvieron a él en oleadas. La repentina afluencia de información lo hizo tambalearse por un momento, pero se tranquilizó con una sonrisa. No está mal, murmuró. Nada mal. De vuelta en el claro, Naruto levantó la jaula, con una sonrisa que casi le partía la cara. Te lo dije, pajarito. Un ninja siempre cumple su tarea. Con la pluma celestial asegurada, emprendió su viaje de regreso al punto de partida del examen con la frente en alto. Esto no era solo una victoria, sino la prueba de que Naruto Uzumaki, el mago más impredecible, era una fuerza a tener en cuenta. Lejos del denso y bullicioso caos del bosque de pruebas, Genao y Sense se sentaban en un sereno contraste alrededor de una mesa redonda situada en un claro. El aire estaba quieto, la hierba susurraba suavemente con una suave brisa, y el sol cubría el entorno con una luz dorada. La mesa, una pieza de madera elaboradamente tallada, parecía casi fuera de lugar en el entorno natural, pero emanaba un aura de autoridad propia de los dos capataces. Parece que una candidata ha conseguido un pájaro, comentó Sense con voz suave y mesurada. Su larga y ondulada cabellera brillaba como la seda al enrollarse y extenderse, llevando con destreza una taza de porcelana a sus labios. Bebió con deliberada gracia, con la mirada penetrante fija en el orbe flotante en el centro de la mesa que mostraba los eventos de la prueba con vívida claridad. Genao, sentado frente a ella, asintió levemente sin apartar la vista del libro que leía. Su tono era tranquilo, pero con un toque de intriga. Eso sí que es un récord. Solo, y en menos de una hora. Pasó la página lentamente, recorriendo el borde con el dedo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero conseguir el ave es solo el primer paso. El verdadero reto empieza ahora. Con semejante premio en la mano, ya no es un simple candidato. Es un objetivo. Sentido inclinó ligeramente la cabeza, su cabello se retrajo al dejar la taza con cuidado. Exactamente. ¿Para qué perder el tiempo buscando tu propio pájaro cuando puedes robar el de otro? Es una estrategia lógica, después de todo. Y dada su situación actual, se necesitará algo más que suerte para que ese pájaro siga en su poder. Los labios de Genao se curvaron en una leve sonrisa mientras cerraba el libro y lo dejaba a un lado. Su mirada se dirigió al orbe, donde se veía a Naruto defendiéndose de una pequeña emboscada de clones con notable creatividad. Es una batalla de ingenio y resiliencia. Su mente, su talento, su ingenio, todo se pondrá a prueba. Que triunfe o no dependerá enteramente de lo bien que juegue sus cartas. Sentido se recostó ligeramente, su expresión se suavizó al observar las travesuras de Naruto en la pantalla. Ese chico, tiene algo peculiar, reflexionó en voz alta. Su tono no era de desdén, sino de curiosidad reflexiva, como si estuviera armando un rompecabezas. Es bastante intrigante. Genao la miró y arqueó una ceja. Rara vez te intrigas. ¿Qué te ha llamado la atención esta vez? La forma en que aborda los desafíos, respondió Sense, sin apartar la mirada del orbe. La mayoría de los candidatos entran en pánico o piensan demasiado ante la adversidad. Pero él se adapta. Hay espontaneidad en sus métodos, pero se sustenta en una intuición aguda. Ese equilibrio es poco común. Genao emitió un leve murmullo de asentimiento, juntando los dedos mientras reflexionaba sobre sus palabras. Cierto. Es poco ortodoxo, impredecible. Y eso lo hace peligroso, no solo para los demás, sino para sí mismo.
Hay una delgada línea entre la creatividad y la imprudencia. Se quedaron en silencio contemplativo por un momento. El orbe reflejaba las travesuras de Naruto mientras, con astucia, superaba a otro equipo rival con un pájaro señuelo. Su risa resonó débilmente en la proyección, despreocupada pero innegablemente triunfante. Sentido rompió el silencio, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Peligroso, sí. Pero ¿no es eso lo que hace que esta prueba sea tan emocionante? Genao rió suavemente, tomando su taza de té. En efecto. Veamos si su llama brilla lo suficiente como para resistir la tormenta que se avecina. Naruto trotaba por el bosque, con la pluma celestial enjaulada balanceándose suavemente en su mano, sus plumas doradas brillando bajo la luz del sol. Sonreía de oreja a oreja, imaginando ya la cara de todos cuando regresará al punto de partida con su premio. Pero su marcha triunfal se detuvo bruscamente al chocar contra una pared invisible. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, casi dejando caer la jaula. ¡Ay! ¿Qué? Extendió la mano, presionando contra una barrera invisible que brillaba levemente al tocarla. Su entusiasmo se desvaneció al darse cuenta de la realidad. Una barrera. Claro que hay una barrera, murmuró, negando con la cabeza. Debería haber sabido que no sería tan fácil. La prueba no había terminado. Recordó las reglas. Los concursantes debían sobrevivir en el bosque durante 3 días enteros para pasar. Capturar al ave era solo la mitad del desafío. Maldita sea, gruñó, frotándose la cara. Supongo que estoy atrapado aquí. Resignado, Naruto se adentró más en el bosque, hasta que finalmente se topó con un lago sereno. El agua cristalina brillaba tentadoramente bajo el sol de la tarde, y la tensión en sus hombros se disipó al verlo. Bueno, dijo, dejando la jaula con cuidado en la orilla, si voy a quedarme aquí atrapado, mejor disfrútalo. Se quitó la bata y la camisa, quedando solo con los pantalones, y se metió en el agua. La sensación de frescor fue un alivio bienvenido después de horas persiguiendo al ave. Nadó perezosamente, flotando boca arriba y dejando que las suaves olas lo calmaran. Cerca de allí, el ave enjaulada piaba indignada, con las plumas erizadas. Tranquilo, pajarito, gritó Naruto con una sonrisa. Estás a salvo. Nadie te atrapará mientras yo esté cerca. Sin que él lo supiera, a lo lejos, en las sombras del bosque, 3 figuras lo observaban atentamente. Denken, el mago veterano y líder de su equipo, observaba a Naruto con una mirada calculadora. A su lado, Laofen, una chica tranquila de pelo corto y puntiagudo, se movía nerviosa, expectante. El tercer miembro, Dicheter, un hombre tranquilo y analítico con túnica oscura, se apoyaba tranquilamente contra un árbol. Ese chico, murmuró Laofen, entrecerrando los ojos, o tiene una suerte ridícula o es un talento estúpido. ¿Conseguir el pájaro en menos de 1 hora? ¿Y solo? Denken se acarició la barbilla pensativo. La suerte solo te lleva hasta cierto punto. Ese chico tiene habilidad. Pero dejar al pájaro así desatendido, Laofen sonrió con suficiencia. Eso no es habilidad. Es descuido. Mira esto. Antes de que Denken pudiera responder, Laofen desapareció en un destello de luz, activándose su hechizo de teletransportación. Reapareció justo frente a la jaula, con una sonrisa victoriosa extendiéndose por su rostro al alcanzarla. Es demasiado fácil, murmuró ella, rozando los barrotes con los dedos. De repente, con un fuerte puff, la jaula desapareció y fue reemplazada por un cangrejo grande y enojado que inmediatamente se aferró a su mano. ¡Ah! Gritó Laofen, agitándose violentamente mientras las pinzas del cangrejo la apretaban con más fuerza. Desapareció en otro destello de luz, reapareciendo junto a su equipo, donde se desplomó en el suelo, agarrándose la mano enrojecida. Naruto, aún flotando en el lago, lo había presenciado todo. Se echó a reír a carcajadas, agarrándose los costados mientras chapoteaba en el agua. ¿Pensabas que dejaría la jaula de verdad ahí tirada? ¡Ay, qué gracioso! Levantó la mano, revelando la jaula que flotaba a su lado en una balsa improvisada que había atado con ramas y enredaderas. La pluma celestial gorjeó con suficiencia, como si compartiera la broma. Dicheter suspiró, negando con la cabeza. Ese chico es astuto, murmuró, mirando a Laofen, quien se curaba la mano magullada con una mirada asesina. Denken observó a Naruto en silencio por un momento antes de volverse hacia su equipo. Nos retiramos, dijo con firmeza. Laofen lo miró furioso. ¿Qué? ¿Por qué? Ese gamberro me acaba de dejar en ridículo. Exactamente, respondió Denken con tono tranquilo pero autoritario. Te ganó en astucia, Laofen. Si nos enfrentamos ahora, solo conseguiremos avergonzarnos aún más.
Además, su mirada se posó en Naruto, quien había reanudado su tranquilo nado. Presiento que ese chico es más peligroso de lo que parece. A regañadientes, Laufen se puso de pie, refunfuñando en voz baja. Dicheter se ajustó la túnica y le dirigió a Naruto una última mirada antes de seguir a Denken hacia las sombras del bosque. Mientras tanto, Naruto salió del lago, con el pelo goteando mientras se estiraba. Recogió la jaula y sonrió con sorna a las figuras que se alejaban a lo lejos. Mejor suerte la próxima vez. Gritó con una voz llena de descarada confianza. El bosque era ahora su patio de recreo, y no iba a perder contra nadie. Naruto estaba a punto de morder la manzana, saboreándola con su fresco y dulce sabor, cuando el aire cambió. Un agudo chillido atravesó la tranquila sinfonía del bosque, provocándole escalofríos. Sus ojos color jade se alzaron justo a tiempo para ver una enorme sombra que se cernía sobre él. ¡Guau, guau, guau! Gritó, lanzándose hacia un lado mientras garras del tamaño de dagas se clavaban en el lugar donde había estado sentado. La manzana a medio comer rodó, olvidada, mientras Naruto aterrizaba agachado. Sobre él, el cielo pareció cobrar vida con un batir de alas. Enormes aves, con plumas brillantes como el acero, se lanzaron en picado y volaron en círculos. Sus ojos brillaban con intenciones depredadoras, y sus afilados picos chasqueaban amenazadoramente mientras se dirigían a su nuevo objetivo. Naruto hizo una mueca, secándose las manos en los pantalones antes de abrocharlos. «Oh, ¿quieres jugar? Por mí, perfecto». Con un movimiento rápido, invocó su bastón flame. Su superficie blanca y lisa brilló tenuemente al materializarse en su agarre. Una oleada de maná lo recorrió, y con un movimiento de muñeca, el bastón respondió. Levitó del suelo, flotando justo por encima de las copas de los árboles. El primer pájaro se lanzó en picado, a una velocidad asombrosa. Naruto giró en el aire, esquivando por poco sus garras extendidas. Muy bien, es hora de igualar las probabilidades. Golpeó la base de su bastón contra el suelo como si fuera tierra firme. Jutsu de clon de sombras. En un instante, una docena de clones aparecieron a su alrededor, cada uno con su propio bastón brillante. Se desplegaron, creando una formación defensiva mientras las aves se reagrupaban para un nuevo asalto. Muy bien, chicos, dispérsense. Ladró Naruto. Sus clones salieron disparados en diferentes direcciones, algunos sumergiéndose en el bosque, otros elevándose hacia el cielo. Las aves dudaron un momento, confundidas por la repentina multiplicación de su objetivo, antes de separarse para perseguir a los clones que huían. Un pájaro, más grande y rápido que los demás, se dirigió hacia el verdadero Naruto. Su chillido resonó como un grito de guerra mientras se dirigía hacia él. Naruto giró su bastón, y una esfera de maná azul brillante se formó en su punta. Veamos cómo manejas esto. Rasengan. El débil pero eficiente Rasengan giró en su palma antes de lanzarlo contra el ave que se acercaba. La esfera golpeó su ala, estallando en un destello de energía. El ave graznó furiosa, desviándose de su curso mientras descendía en espiral, con sus plumas metálicas chamuscadas. Abajo, dos de sus clones se enzarzaban en un combate con otra ave. Un clon se lanzó hacia adelante, haciendo una finta a la izquierda mientras el ave lo atacaba con garras afiladas. El segundo clon saltó sobre el lomo del ave, clavándole un Rasengan en miniatura en las plumas. Con un grito de dolor, el ave se encabritó salvajemente, lanzando al clon por los aires antes de estrellarse contra un árbol cercano. Naruto sonrió, mirando a su alrededor mientras observaba el caos. Ya van dos. ¿Quién sigue? Un chillido agudo atrajo su atención. 3 pájaros se acercaban a él simultáneamente, con sus alas cortando el aire como cuchillas. Bien, basta de jugar, murmuró, concentrando su maná. Sostuvo su bastón horizontalmente, canalizando energía hacia su núcleo. Es hora de cortar alas. Mientras las aves se acercaban, Naruto se disparó hacia arriba, perdiendo velocidad. La primera ave se abalanzó, pero Naruto la volteó, golpeándola con la parte plana de su bastón. El impacto la hizo caer en espiral. La segunda ave fue más rápida y logró rozarle el brazo con sus garras. Naruto siseó, pero no flaqueó, girando en el aire para asestarle un Rasengan a quemarropa en el pecho. El ave explotó en una explosión de plumas y humo. El tercer pájaro voló en círculos, manteniendo la distancia mientras lo observaba. Naruto se secó el sudor de la frente con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Invocó otro Rasengan, este un poco más grande que el anterior. Tranquilo, tengo muchos más de donde salió ese. Antes de que pudiera lanzar su ataque, 3 clones aparecieron a su lado. Nos encargaremos de aquí.
dijo uno de ellos, con sus voces fusionándose con las suyas. Los clones se lanzaron hacia el ave, obligándola a esquivar y zigzaguear mientras la acosaban con débiles rasengans. Finalmente, uno de los clones logró atraparla por la cola, estrellándola contra el suelo con un grito triunfal antes de desaparecer. Naruto flotaba sobre las consecuencias, respirando con dificultad, pero sonriendo como un loco. El cielo estaba despejado, salvo por unas cuantas plumas sueltas que caían como nieve. No está mal, se dijo, haciendo girar su bastón una vez antes de apoyarlo en su hombro. Supongo que no soy solo el bocado de un pájaro, ¿eh? Abajo, el bosque volvió a su quietud habitual, con el lejano canto de pájaros más pequeños y menos asesinos llenando el aire. Naruto aterrizó suavemente en el suelo, y sus clones desaparecieron uno a uno. Recogió su manzana, quitándole un poco de tierra antes de darle un buen mordisco. Supongo que a esto se refieren cuando dicen que hay que luchar por la comida, murmuró, riéndose para sí mismo. Luego, mirando la jaula reluciente junto al agua, añadió: no te preocupes, pequeño. Estás a salvo conmigo. Desde la distancia, el bosque observaba en silencio, los árboles se balanceaban como si reconocieran al mago impredecible en medio de ellos. Fern se apoyó en un árbol, con la misma calma de siempre, aunque sus ojos seguían fijos en Naruto, sentado junto al agua, masticando una manzana. El señor Naruto, parece que le ha ido bastante bien, comentó con un sutil toque de diversión. A su izquierda, Ubel se agazapó en una rama baja, con la barbilla apoyada en las manos, mientras miraba a Naruto con un brillo travieso. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Un candidato solitario con un pajarito brillante ahí sentado. Se lamió los labios con entusiasmo. Podría ponerlo a prueba. Ya sabes, solo un poco. Quizás atrapar ese pájaro y ver de qué pasta está hecho. Fern volvió la mirada hacia su compañero, frunciendo ligeramente el ceño. Mejor no molestarlo, dijo con tono firme pero firme. Land, apoyado tranquilamente en el tronco de un árbol, le levantó una ceja a Fern. ¿Lo conoces? Hubo una pausa mientras Fern se cruzaba de brazos, y su mirada se suavizó por un instante. Somos hermanas alumnas, admitió. Estudiamos con el mismo maestro. Eso despertó aún más el interés de Ubel. Prácticamente dio un salto donde se agachó, con una sonrisa amplia y desenfadada. Oh, hermanos estudiantes. ¿Eso significa que es más fuerte que tú? Su tono era ligero, burlón, pero su mirada se agudizó, como si estuviera calculando sus posibilidades. Sí. La respuesta de Fern fue directa, con una voz despejada. Mucho más fuerte. Eso dejó a Ubel paralizada, parpadeando mientras procesaba la honestidad de Fern. Vaya. Ni siquiera lo edulcoraste, ¿eh? Fern continuó, con tono sereno. Puede que parezca ingenuo, y siempre ha sido un poco despreocupado, pero no es ningún tonto. Subestímalo y te arrepentirás. Ubel hizo un puchero, cruzó los brazos y se recostó. Bien, dijo arrastrando las palabras, como una niña malhumorada. Pero voy a tener mi pelea con él de una forma u otra. Un tipo tan fuerte no puede evitarme para siempre. Land rió suavemente, negando con la cabeza. Eres increíble. Lo sé, respondió Ubel con un guiño, pero sus ojos volvieron a Naruto, ya considerando las posibilidades. Si Fern decía la verdad, y rara vez mentía, entonces Naruto era más que un mago ingenuo y come manjares. Y eso lo hacía interesante. Fern suspiró, percibiendo la determinación implacable de Ubel. Miró de reojo a su excéntrico compañero. Haz lo que quieras, pero no digas que no te advertí. No es alguien con quien se pueda jugar. Ubel sonrió, ya tramando algo mientras murmuraba en voz baja. Oh, esto va a ser divertido. El plan de Frieren había sido impecable. Esperaron pacientemente, usando la sutil dispersión de maná de Kanne para crear un señuelo perfecto. Y cuando finalmente desenvainó la pluma celestial, Frieren no perdió tiempo. Sus hechizos, precisos y eficientes, atraparon a la criatura de plumas doradas en una jaula reluciente. Sostuvo el premio en alto con voz serena mientras llamaba a sus compañeros. Kame, Lawine. Está hecho, dijo ella, con un leve atisbo de satisfacción en su tono habitualmente impasible. Los dos corrieron hacia allí, Kanne prácticamente saltando de la emoción, mientras Lawine alzaba el puño. Por fin. Ya ha tardado tanto. Exclamó Lawine con un entusiasmo desbordante. Kanne juntó las manos. Increíble, Frieren. Sabía que podíamos contar contigo. Pero justo cuando Lawine se acercó para inspeccionar la jaula, esta desapareció. ¿Desapareció en un abrir y cerrar de ojos, eh?
Frieren se quedó mirando sus manos, ahora vacías, con expresión impasible, aunque con una leve curiosidad en el ceño. Espera, ¿dónde? Empezó la Winnie, pero Kane jadeó y señaló hacia los árboles. Allí estaba una chica con 2 moños, agarrando un bastón y haciéndolo girar con una sonrisa pícara. Laufen. Sus ojos traviesos los clavaron por un instante antes de desvanecerse en el aire, sin dejar rastro de maná. Ella lo tomó. Exclamó Kane, alzando la voz con incredulidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? La Winnie frunció el ceño. Ni siquiera la vi venir. ¿Quién es? Frieren, sin embargo, permaneció inmóvil, con su calma habitual intacta. No importa, dijo rotundamente. Podemos recuperarlo. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, se oyó un crujido entre los arbustos cercanos. 2 figuras salieron, con una presencia imponente y deliberada. ¿Van a algún lado? Preguntó Denken con tono ligero, aunque su postura era todo menos informal. Su mirada escudriñó al trío, aguda y calculadora. A su lado estaba Richeter, con los brazos cruzados, la mirada firme e inquebrantable. «Estás entreteniéndonos», murmuró la Winnie, entrecerrando los ojos. «Qué listo», respondió Denken con una risita. Su mirada se posó en Frieren, con una expresión ligeramente distinta. «Pero espera. ¿Eres tú el Frieren? ¿El último gran mago del grupo de héroes de Himmel?» «Tal vez», dijo Frieren simplemente, sin que su tono delatase ni confirmación ni negación. La Winnie y Kane se quedaron paralizados, boquiabiertos al mismo tiempo. «Espera. ¿Qué?» balbuceó la Winnie, mientras Kane miraba a Frieren con una mezcla de asombro y sorpresa. Denken sonrió, aunque sus ojos brillaban con un destello de emoción. «Un honor, de verdad. Pensar que me encontraría con una leyenda viviente en este pequeño examen. Una pena que seamos oponentes». Se puso en posición de alerta, con su bastón brillando tenuemente. «Sería un privilegio ponerme a prueba contra ti». Frieren entrecerró los ojos levemente y, con un solo movimiento, su bastón se materializó en sus manos, brillando tenuemente con su maná. Kane y la Winnie la imitaron, con las armas preparadas. «No te hagas el chulo, viejo», gruñó la Winnie, apuntando con su espada a Denken. Pero antes de que pudieran atacar, Richeter dio un paso adelante, golpeando el suelo con las manos. La tierra retumbó violentamente, como un trueno lejano, antes de que el suelo bajo sus pies se elevara. En un instante, Frieren y su equipo fueron elevados en el aire sobre una imponente columna de piedra. «Quédense ahí», dijo Richeter con calma mientras lanzaba un hechizo hacia la Winnie y Kane, obligándolos a esquivar en direcciones opuestas. Mientras tanto, Denken avanzaba, con el bastón girando, mientras se enfrentaba directamente a Frieren. «¿Empezamos?», preguntó, con una sonrisa cada vez más amplia. Frieren respondió con un movimiento de muñeca, lanzando una ráfaga de rayos de maná en su dirección. Denken contraatacó con una barrera defensiva. Su choque iluminó el bosque circundante con destellos de luz. Al otro lado del bosque, la conmoción no había pasado desapercibida. Naruto se movió, con un ojo entreabierto mientras yacía despatarrado a la sombra de un árbol, masticando perezosamente el corazón de una manzana. Su agudo oído captó el lejano ruido y los tenues destellos de luz. «¿Qué es ese ruido?», murmuró, incorporándose y estirándose perezosamente. Bostezó, rascándose la nuca. «¿Debería echarle un vistazo? Bueno, ya tengo mi pájaro, pero, ¿y si es divertido?». Sonrió para sí mismo mientras se ponía de pie de un salto, lanzando el corazón de la manzana por encima del hombro. «Sí. Veamos qué clase de problema está pasando ahí fuera». Naruto se posó cómodamente en una rama alta, balanceando perezosamente una pierna mientras masticaba los últimos trozos de una manzana. Sus ojos brillaban con picardía mientras observaba la escena, entretenido, aunque no del todo impresionado. El viejo Denken atacaba a Frieren con todas sus fuerzas, con movimientos precisos y ataques implacables. Pero la bruja parecía que no estaba ni siquiera sudando la gota gorda. Cada golpe, cada hechizo, cada embestida desesperada de Denken era respondido con un paso al costado, un leve movimiento de su bastón o un golpe de muñeca que anulaba el ataque sin mucho esfuerzo. «¡Qué vergüenza!», murmuró Naruto para sí mismo, sonriendo con suficiencia. El viejo se esfuerza mucho, pero ella lo trata como a un niño pequeño con un palo. Al otro lado del campo de batalla, Richeter representaba un desafío mucho mayor para las chicas. El tipo era como un ejército de un solo hombre con ese elemento tierra, o su equivalente basado en maná. Llovían rocas como meteoritos, púas afiladas surgían del suelo y se alzaban imponentes estructuras de barro para atrapar o aplastar a sus oponentes.
La chica con poderes de hielo, la Winne, se defendía con firmeza, sus ataques cubiertos de escarcha chocaban con los hechizos de tierra de Richeter en una explosiva demostración de fuerza. Pero la otra chica, la que claramente dependía del agua como arma, era prácticamente inútil en este entorno. La barrera que rodeaba el bosque impedía el paso de la lluvia, dejándola sin una fuente de agua de la que sacarla. Naruto suspiró dramáticamente, reclinándose contra el tronco del árbol. TSK, qué tontería. ¿Qué clase de pelea es esta? Las peleas unilaterales son aburridas. Miró a Frieren, quien seguía esquivando los ataques de Denken con el rostro completamente inexpresivo. Al menos la bruja se está divirtiendo, bueno, creo. Es difícil saberlo con ella. Entonces su mirada se dirigió de nuevo a las chicas. La chica de hielo seguía resistiéndose, pero a duras penas. Respiraba con dificultad, y sus movimientos se ralentizaban a medida que los implacables ataques de Richeter la hacían retroceder. La chica de agua, mientras tanto, hacía todo lo posible por defenderse con hechizos rudimentarios, pero era evidente que no duraría mucho si Richeter decidía atacarla seriamente. Naruto chasqueó la lengua, sintiendo una punzada de irritación. Aunque no quisiera admitirlo, quería que la bruja pasara. Era molesta, sí, pero era fuerte. Merecía superar esta prueba. Y si su equipo caía allí, también sería su fin. Así que, si tan solo le diera un empujoncito, no estaría mal, ¿verdad? Solo una ayudita. Nada demasiado obvio. Podría negarlo si alguien le preguntara. Sí, eso funcionaría. Su sonrisa se ensanchó al formarse un plan en su cabeza. Giró los dedos perezosamente, dejando que su maná principal fluyera a través de ellos. Su control sobre el maná había mejorado mucho últimamente, lo suficiente como para realizar trucos sutiles sin que nadie se diera cuenta. Bueno, solo un pequeño agujero. Una grieta diminuta. Que entre la lluvia para que la chica del agua pueda hacer algo. ¿Qué podría salir mal? Murmuró, riendo para sí mismo mientras se concentraba en la barrera sobre el bosque. Con una precisa aplicación de su detección de maná, Naruto identificó un punto débil evidente en la barrera superior. Inclinó la cabeza y entrecerró los ojos mientras la observaba. Hermano, ¿quién construyó esto? ¿Un niño con una barra de pegamento? Hasta yo puedo descifrarlo. Su sonrisa se ensanchó, una mezcla de diversión y confianza. Giró la muñeca, dejando que el maná se arremolinara y chispeara en su palma. Lentamente, la forma familiar de un Rasen Shuriken comenzó a emerger, pero no era un Rasen Shuriken cualquiera. Era algo nuevo, algo puro, algo que crepitaba con una vívida energía azul que vibraba con vida. El Shuriken giratorio era increíblemente rápido, pero se movía con tanta perfecta sincronización que parecía inquietantemente quieto. La luz que emitía lo bañaba en un resplandor fantasmal, dándole la apariencia de un travieso espíritu del bosque. Sí, eso es, murmuró, dándole forma al shuriken un poco más grande, de unos 60 centímetros de ancho. Lo examinó como un artesano admirando su trabajo, con una sonrisa cada vez más amplia. Bien, hagamos un pequeño agujero. ¿Qué podría salir mal? Con un movimiento de muñeca, lanzó el estilo de maná, Rasen Shuriken simple al punto débil. En el instante en que impactó, el bosque se iluminó como un rayo. Una luz cegadora surgió de la barrera, una sinfonía de crujidos y zumbidos mientras la construcción de maná ondulaba violentamente. Naruto entrecerró los ojos, protegiéndose. Espero que nadie haya visto eso. El Rasen Shuriken explotó en el punto débil con un satisfactorio golpe, y por una fracción de segundo, todo quedó en silencio. Entonces, como un cristal sometido a demasiada presión, la barrera se fracturó. Las grietas se extendieron como un reguero de pólvora, astillándose y serpenteando a través de la estructura. El pequeño agujero al que Naruto apuntaba ya no era pequeño. Su sonrisa vaciló cuando la barrera se rompió por completo, desintegrándose en una cascada de fragmentos brillantes. La lluvia caía a cántaros, empapando el bosque en segundos. El agua se derramaba por cada rama, formando rápidos arroyos en el suelo. Naruto parpadeó al ver cómo la repentina tormenta se apoderaba del tranquilo bosque, empapando todo a la vista. Abajo, Kane se quedó paralizada un instante, mirando al cielo con los ojos abiertos. Entonces, una sonrisa se dibujó en su rostro al levantar las manos. Los charcos que se formaban a su alrededor se arremolinaban y se elevaban, tomando la forma de látigos, lanzas y escudos de agua. Irradiaba poder, y la lluvia alimentaba su magia con una intensidad inconfundible. Así me gusta más, murmuró Naruto, reclinándose en su percha con los brazos cruzados. Su sonrisa regresó, aunque un poco avergonzada. Muy bien, chica del agua.
A ver si me impresionas. Pero entonces el aguacero se intensificó. El agua caía en cascada más rápido y con más fuerza, convirtiendo el suelo del bosque en un pantano fangoso. Naruto frunció el ceño mientras observaba cómo se desataba el caos. La grieta que había creado no se detenía. El maná aún crepitaba entre los restos destrozados de la barrera, sembrando la inestabilidad como un reguero de pólvora. La sonrisa, antes divertida, se transformó en una mueca incómoda. Espera, ¿por qué sigue rompiéndose? Eso no debería pasar. El bosque se había transformado en un caos húmedo. Richeter, quien momentos antes dominaba el campo de batalla, ahora luchaba por mantener el equilibrio. El lodo se volvió traicionero y sus precisas maniobras terrestres flaquearon. Tropezó y resbaló cuando Kane desató un poderoso torrente de agua a alta presión que lo impactó como un tren de carga. La fuerza lo envió a toda velocidad contra un árbol con un golpe sordo y satisfactorio. La Winnie aprovechó el momento y lanzó una ráfaga de hielo gélido que cubrió el suelo alrededor de Richeter con una gruesa capa de escarcha, atrapándolo donde estaba. La situación había cambiado, y no fue sutil. Mientras tanto, Frieren, aún enfrascada en su batalla con Denken, se detuvo a observar el cielo, ahora abierto. Entrecerró los ojos ligeramente y, por primera vez, un destello de interés cruzó su rostro, habitualmente impasible. Desvió otro ataque de Denken con un ligero movimiento de su bastón, como si ni siquiera lo intentara. Interesante, murmuró, dirigiendo la mirada hacia Naruto. Era sutil, casi imperceptible, pero había un brillo de complicidad en sus ojos. Naruto, aún encaramado en su árbol, sintió un escalofrío recorrerle la espalda a pesar de la lluvia. Rió entre dientes con nerviosismo, rascándose la nuca. No se dio cuenta, ¿verdad? Sí, ni hablar. Solo soy un espectador. Totalmente inocente. Sí, solo disfruto del espectáculo. Se removió incómodo, como si intentara convencerse. Pero la leve sonrisa en el rostro de Frieren decía lo contrario. Genao tomó delicadamente un sorbo de su humeante taza de té, el aroma de manzanilla flotando a su alrededor mientras observaba a Sensei mirando fijamente la proyección de la barrera con una expresión inusual de ojos abiertos. «Rara vez te sorprendes, Sensei. ¿Qué ocurre?», preguntó con un tono tranquilo pero con un tinte de curiosidad. «Alguien acaba de analizar la barrera», respondió suavemente, con su voz apenas por encima de un susurro. Arqueó una ceja y soltó un bufido desdeñoso. ¿Quién? ¿Naruto Uzumaki? Ese chico puede tener talento natural, pero no es rival para una estructura tan compleja. ¿Qué podría hacer? Carece del refinamiento, la habilidad y, sobre todo, del maná necesarios para intentarlo. Francamente, dudo que siquiera comprenda los mecanismos, y mucho menos que tenga la capacidad de actuar sobre ellos. La mirada de Sensei permaneció fija en la proyección, y su apatía dio paso a una tensión leve pero visible. No estoy de acuerdo, dijo simplemente. Se rió entre dientes, dejando su taza con un suave tintineo. Vamos, lo que insinúas es ridículo, completamente fuera del ámbito de lo posible. Está fuera de lo mortal. Un sonido fuerte y penetrante resonó repentinamente en el aire, como un cristal quebrándose bajo presión. Genao se quedó paralizado a media frase, con las palabras atascadas en la garganta mientras su cabeza se dirigía bruscamente hacia el bosque. El sonido se intensificó y, con un estruendo resonante, la barrera se rompió por completo. Sus fragmentos de maná se disiparon como fragmentos brillantes en la atmósfera. Parpadeó, momentáneamente aturdido. Sentido dejó escapar un pequeño suspiro, con expresión serena de nuevo. Lo imposible, murmuró, está aquí. Y desafía las leyes mortales. Genao miró fijamente el bosque, con la incredulidad grabada en el rostro. Necesito un té más fuerte, murmuró en voz baja, sacudiendo la cabeza. A lo lejos, en un gran salón con interminables estanterías y tomos antiguos, Serie, la gran maga, se relajaba en su ornamentado trono. Una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios mientras se reclinaba, con una pierna cruzada sobre la otra, observando la proyección mágica ante ella con cierta diversión. Vaya, Frieren. Sin visitas en siglos, y así es como decides volver a mostrarte. Poniendo a prueba tu temple en mi barrera. Qué deliciosamente predecible. Sus palabras se apagaron cuando algo en la proyección captó su atención. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un leve fruncimiento de cejas. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando la mirada al concentrarse en la imagen brillante de la barrera destrozada. No era Frieren. No, la señal de maná que destrozó la estructura era algo completamente diferente.
Salvaje, sin refinar, y aún así, innegablemente potente. Pertenecía a un niño. El del maná. La distintiva presencia de la esencia de Flame se entrelazaba con la suya, pura e indómita. Serie se quedó sin aliento. ¿Qué? ¿Pero cómo? Sus dedos tamborileaban contra el reposabrazos de su trono mientras su mente daba vueltas. Este niño, este muchacho, tenía suficiente maná y talento puro para identificar un fallo en su barrera y explotarlo. Si bien la barrera era una construcción debilitada, algo en lo que no había volcado todo su poder. Aún así, que alguien que no fuera un mago experimentado pudiera desmantelar incluso una fracción de su obra era nada menos que extraordinario. Inclinó la cabeza, repasando el momento en su mente a través de los rastros de maná que aún flotaban en el aire. La forma en que había controlado su ataque, aunque torpe en su refinamiento, era inquietantemente efectiva. No era solo fuerza bruta. Había precisión, una astuta manipulación de la magia que hablaba de algo mucho más profundo que la simple suerte. Interesante, murmuró, recuperando su sonrisa, pero ahora teñida de genuina curiosidad. Agitó la mano, evocando una ilusión fugaz de la sonrisa de Naruto mientras se recostaba en su percha. El chico parecía completamente indiferente, como si romper una barrera mágica fuera solo un miércoles más para él. Sus ojos brillaron con intriga. ¿Quién eres, mocoso? Un niño imprudente con el maná de Flame fluyendo por tus venas, y con el valor suficiente para interferir en mis pruebas. Oh, debo conocerte. Serie se levantó de su trono, con sus largas túnicas cayendo como plata líquida a su alrededor. Se giró hacia las imponentes estanterías de libros que alineaban la habitación, rozando con los dedos los lomos de antiguos tomos mientras reflexionaba. No le gustaban las distracciones, pero esto no era algo común. Un niño como él no podía ser ignorado. No cuando su maná llevaba los ecos de un legado que se creía extinguido hacía mucho tiempo. No cuando había hecho algo que nadie fuera de su círculo de pares podría esperar lograr. Serie volvió a sonreír con sorna, aunque esta vez con un tono peligroso. Disfruta de tus pequeñas victorias mientras puedas, muchacho. El gran mago Serie no se toma con agrado las sorpresas, a menos que sea yo quien las dé. Con un chasquido de dedos, la ilusión de Naruto se desvaneció y comenzó a tejer un hechizo de observación. Era hora de vigilar más de cerca esta intrigante anomalía,